Muy buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Mujeres Caóticas. Hoy tenemos con nosotros a Rocío Magallón, ella es directora de Espacio Huehue Cali, un espacio para adultos mayores, y vamos a platicar sobre su historia, sobre qué hace y que nos comente un poco de cómo es que consolidó este proyecto. Bienvenida, Rocío. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Qué es Huehue Cali? Pues el nombre es Huehue, que significa anciano. En la antigüedad era todo lo que implica sabiduría, ¿no? O sea, era reconocido el adulto mayor con ese nivel. Y Cali es casa, entonces viene siendo casa del anciano o casa del adulto mayor ahora, pero en realidad es un centro de atención integral porque trabajamos no nada más la residencia geriátrica, que ya te voy a explicar un poquito ahorita nuestra especialidad y cómo trabajamos en la residencia, sino también el centro de día o la estancia de día nada más, y tenemos cuidados a domicilio con la misma filosofía que trabajamos en la residencia y en el centro de día. Entonces, pues es una atención integral en todas las esferas, ¿no? El aspecto físico, el aspecto emocional, el aspecto espiritual, el cuidado al cuidador, quién cuida y por qué necesita ayuda de repente un familiar para cuidar a alguien, ¿no? Oye, pues ahora sí que de aquí ya se me ocurrieron varias cosas que tengo que consultarte, pero ¿cómo surge la idea de tener un espacio y una atención especializada en adultos mayores? Bueno, yo estudié psicología y luego hice una maestría y un doctorado en gerontología. Mi pasión han sido los adultos mayores desde hace más de 25 años. Mi primera experiencia fue trabajando con la residencia geriátrica de la comunidad judía, que está en Cuernavaca y tiene más de 60 años de existir. Y pues me tocaron ahí adultos mayores que habían estado todavía en los campos de concentración. O sea, situaciones muy fuertes, muy fuertes. Ahí estaba yo todavía estudiando la licenciatura, luego me fui a la maestría y el doctorado y regresé a conformar ahí mismo el equipo de gerontología, ¿no? Todo este campo. Y siempre fue un sueño el poder tener algo propio, pero trabajé para muchas instituciones, incluso para el Instituto Nacional de Geriatría, y he trabajado también para algunas fundaciones. Entonces, bueno, se fue conformando un equipo. Y no fui yo sola, fue también un equipo de otras mujeres también y de otras personas como mi esposo, digamos, que han estado involucrados en el apoyo y en la creación de abrir un espacio. Al principio trabajábamos solamente lo que eran las terapias a domicilio y lo que era el centro de día, pero se vio la necesidad con la pandemia de tener un espacio propio donde los adultos estuvieran cuidados y con este aislamiento que se necesitaba, y así se empezó a crear en Atlisco, que tenemos un clima maravilloso, pues este lugar tan especial. Y tenemos características muy distintas a otra residencia geriátrica, a otro espacio. No somos un asilo, somos una residencia que tiene, pues, no es de beneficencia, eso es muy importante porque es particular y tratamos que nuestros costos pues vayan lo más posible a las familias, a lo que pueden pagar con todo lo que esto implica. Nosotros nos especializamos en los casos más difíciles, o sea, nos especializamos en demencia, nos especializamos en personas que requieren realmente una ayuda, que son dependientes físicamente, que por alguna situación quizá físicamente pueden estar muy bien, pero cognitivamente tienen una dependencia, o al revés, pueden estar muy bien físicamente, pero no, o muy mal físicamente, pero cognitivamente están bien. Entonces, tenemos programas de atención integral donde pueden estar con nosotros y vivir ahí todo el tiempo, y las familias ir, visitar, estar al pendiente con programas de actividades. Pueden solamente llegar de manera temporal con nosotros a recuperarse de alguna operación o alguna situación en especial, o por temporadas cuando la familia sale de vacaciones, o solamente de centro de día de 8:30 a 4:30 de la tarde, donde tienen su desayuno, su comida, sus colaciones, sus actividades, con una dieta especial que normalmente se requiere, y regresan a casa a dormir. O el cuidado a domicilio para quien dice yo quiero que venga a casa, y en el cuidado a domicilio contamos también con fisioterapeuta que puede ir a casa a trabajar la parte física de
movilizaciones y todo esto que es importante, y la parte cognitiva y emocional con una psicóloga que asiste a domicilio y trabaja terapias en especial para estas personas. Y bueno, vamos pasando por diferentes circunstancias y tenemos también pues todo el área de apoyo a los familiares, porque es muy difícil entender cuando alguien tiene un problema de memoria y cuando lo ves muy bien físicamente caminando, pero no es el mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Justo esa parte iba. Bueno, por una parte hablar de cuidar al cuidador, ¿no? También muchas veces esta situación familiar, casi siempre sucede que en alguien recae más la responsabilidad, ¿no? Aunque tengan 10 hijos, siempre hay uno que se hace cargo más. Aunque sea una familia muy grande, siempre hay alguien que se vuelve como el cuidador principal, ¿no? Y el nivel de desgaste para un cuidador de una persona de la tercera edad es altísimo, ¿no? Claro. En ese sentido, ¿cómo a través de estos servicios, cómo descargas, porque también debe haber una parte emocionalmente muy fuerte del cuidador, de ver el avance de la enfermedad o el deterioro de una persona, ¿no? De la tercera edad. Nosotros tenemos abierto el espacio de terapia para los familiares que pueden ir a hablar con nosotros y esto está pasando y orientarlos en todo, porque una serie de síntomas que se presentan, sobre todo de cambios conductuales, pueden entenderse muy bien a partir de la experiencia y a partir de una serie de prácticas, pues terapia, ¿no? Para el cuidador. Para que el cuidador entienda lo que está pasando. Exacto. Y que el cuidador también entienda por qué decidió cuidar. Porque quien asume esta responsabilidad, qué bueno que lo hace, pero también asume una dependencia con este adulto mayor. Entonces hay que trabajar esta dependencia de tal manera que permita que otros cuidemos, que otros entremos a cuidar, que no es que él va a ser el único o la única que puede cuidar a esa persona, sino que aunque son formas distintas en el cuidado, el resultado va a ser el mismo. Entonces tiene que permitirse tener un espacio propio para estar tranquilo, para tomar una clase, para ir al banco, para lo que quiera, y que su familiar está bien cuidado por unas horas en un espacio o en la misma casa, en un espacio adecuado con las actividades que se requiere. Enseñarle cómo tiene que generar todavía la independencia en el adulto mayor o que tiene el problema, porque tiene que ver con la dignidad hasta el último momento. Entonces, nuestro modelo de trabajo es el modelo de atención centrado en la persona, es lo que hemos ido aprendiendo y desarrollando, y entonces tratamos de que la atención sea muy personalizada. En el cuidado a domicilio lo puedes hacer en su misma casa, pero en la residencia no tenemos capacidad máxima más que para 12 personas. O sea, en realidad somos una residencia muy pequeña con una atención muy personalizada porque se requiere eso y porque a diario pasa algo distinto, ¿no? Hay problemas de memoria, hay problemas físicos, hay problemas de movilización. Entonces, con cada quien hay que hacer un programa de intervención. Y eso también tiene un costo que a veces cuesta mucho trabajo para los familiares entender lo que cuesta tener un programa tan personalizado. Claro. Que no es lo mismo que si puedes llegar de repente a una residencia donde hay 40, todos comen exactamente lo mismo y quizá todas las otras actividades son externas o son extras y entonces, porque parte del problema como institución, digamos, tiene que ver con que las familias entiendan el concepto de lo que significa un cuidado integral. Claro, porque creo que hay mucho, hasta se sataniza a veces, ¿no? Es que lo llevan a un centro, es que lo llevan donde hay otros viejitos y a veces es hasta incluso, pues sí, como satanizado, ¿no? Sí. Pero falta comprender que también es algo que ellos necesitan, que el adulto mayor requiere, que no es un tema de solamente de, por mi comodidad hago esto, ¿no? O sea, es un tema también de tener una atención profesional, porque porque por mucho que quieras a tu familiar, no eres un profesional, no tienes una maestría y un doctorado en atención geriátrica. Eres una persona con la que viviste, pero no tienes las herramientas. Y cuando vas a un lugar de esta naturaleza, pues es personas que ya estudiaron para esto, ¿no? Es muy diferente a lo que tú puedes ofrecer. Claro, ahora si nosotros vamos a casa, el fisioterapeuta puede enseñar al familiar
dentro de la sesión a cómo movilizar a su paciente y hacer varias cosas. Yo puedo como psicogerontóloga ir a casa y también decir, mira, este es un escalón que tiene un riesgo, esto hay que cambiarlo, esto hay que hacer tal cosa. O sea, podemos dar esa atención integral al cuidador y al paciente en casa, si es lo que quieren hacerlo. Sí. Pero también nos ha pasado con los pacientes que tenemos o las personas que tenemos ya en centro de día, que asisten los usuarios, de repente ya ahorita nos acaba de pasar que le dicen, no, a mí déjame a vivir aquí, esta es mi casa. Pero ¿cómo, papá? No, esta es mi casa y llévame a Huehuecali, yo me voy a Huehuecali. O sea, están ya tan acostumbrados que, bueno, la hija dijo, es que yo me sentía súper culpable, ¿no? Ajá, porque ¿cómo le voy a hacer? Es que está solo en una habitación, pero es que él ya tiene su ambiente, tiene su horario, tiene sus conocidos, tiene sus actividades, se ubica perfectamente en el lugar y no le causa ningún conflicto. Entonces, eso quiere decir que el paso que se ha dado es un paso correcto de adaptación y que vamos en esta manera gradual. Cada caso es totalmente distinto, entonces también no podemos generalizar. Tenemos que ver cada circunstancia. Tenemos personas que solamente requieren cuidados especializados de noche, quien solo requiere cuidados especializados de día, quien no requiere especializados, solamente es enfermería compartida de día y de noche. Y obviamente eso cambia las condiciones y la situación. Pero es un camino distinto y cada vez iremos aprendiendo todos el tema de la tolerancia, la paciencia, la discapacidad, el tema de los cambios, las pérdidas, todo eso también lo vivimos nosotros como profesionales. No es que estemos, por muy preparados que estemos, no es que estemos ajenos a eso. Sí, justo te iba a preguntar si era difícil. Por una parte, creo que muchos evadimos el tema del contacto con la tercera edad, pues porque es enfrentar que para allá vamos todos, porque eso es inevitable, ¿no? Digo, salvo que algo nos suceda ojalá, antes. Si llegamos, sí. Sí, si algo que algo nos suceda antes, ese es el camino del ciclo natural de la vida, para allá vamos. Y yo creo que a veces nos da miedo y lo evitamos. Y dos, también ya entras en procesos donde hay muchas pérdidas, ¿no? Hay pérdidas de memoria, hay pérdidas de familiares, incluso en muchos casos hijos, ¿no? Que han perdido, y obviamente su estado emocional, no solamente el físico, el estado emocional a veces no es el mejor. ¿Es difícil trabajar esto? Pues a mí me apasiona, a mí me encanta, pero claro que es difícil porque te vuelve sensible, te vuelve vulnerable, te vuelve empático, no hay otra forma. Sí, no hay forma que te estés ajeno, ¿no? Y quien le parece esto ajeno no puede trabajar ahí. O sea, definitivamente. Nosotros tenemos un programa de capacitación continua con nuestro personal todos los miércoles de 8:30 a 9:30 de la noche. Siempre hay una serie de lecturas y cosas por hacer en la administración que los muchachos pueden ir, leer un rato, regresar la lectura de la semana, ¿no? Pero es una capacitación constante porque vamos cambiando y porque a final de cuentas este tipo de trabajo va a cambiar totalmente tu vida. Mi interés y también por el tipo de personal que nosotros tenemos en Atlisco, pues son muy jóvenes y son recién egresados y no tienen tan de cerca la experiencia con el adulto mayor, más bien sus prácticas fueron algunos meses o en algún hospital o algo así, pero entonces es sensibilizar por completo ante esta problemática y quien se quiera quedar se queda y quien no. Sí sufrimos de una rotación de personal importante porque hay quien no le gusta, o sea, definitivamente. Sí, es difícil confrontar eso, ¿no? Es difícil. Pero hay quien se enamora de esta área y es quien se queda en esa área y es quien realmente le interesa y se divierte y aprende. Ahora, el personal de salud que estamos en esta área, no nos dedicamos solamente a una cosa. Trabajamos en varias al mismo tiempo, estamos trabajando estimulación, no está sentado el enfermero tomando signos vitales, no, o sea, tiene que hacer actividades, programas con ellos, estimulación, actividad física, bailan, hacen juegos de mesa, les ayudan, se sientan con ellos a comer, o sea, son cosas que te cambian totalmente, pero creo que te forman como ser humano de una manera impresionante en un mundo actual en donde lo viejo es algo denigrante, en donde no nos podemos, no nos podemos arrugar, en donde todo es sinónimo de
también incluso como si fuera la demencia un sinónimo de la vejez. Hay muchos malos entendidos en el proceso de envejecimiento, entonces tenemos que reivindicar el proceso de envejecimiento dignificarlo, y ¿no? Tú decías dignificarlo. la palabra Sí, dignidad, que me parece algo súper sí, importante porque es darle dignidad a una etapa más de la vida. Así como existe la sí, infancia y existe la juventud, existe la etapa adulta, también debe tener dignidad esa. Pero como se pierden las fuerzas, como se pierde a sí, veces la capacidad cognitiva y demás, sí. pues se olvida darle dignidad. Pero es algo que tenemos como sociedad, es una asignatura pendiente como sociedad, ¿no? El tema Sí, de los adultos totalmente. mayores. Y la verdad es que, primero Dios, la mayoría vamos a llegar. O Así sea, es. porque vivimos más, pero no sabemos vivir con esa situación, ¿no? Darnos cuenta que hay cambios que tenemos que hacer en nuestra propia vida para llegar a envejecer de una manera distinta. Eso también es muy importante. Si yo me estoy enfrentando con esta realidad, entonces decirle a los jóvenes que trabajan con nosotros de veintitantos años, deja de fumar, ve la Claro. consecuencia. Haz más ejercicio, cambia tu dieta, date cuenta cómo esta persona está mucho mejor que el otro porque toda su vida hizo ejercicio por lo menos una hora diaria. El que no hizo ejercicio no tiene la misma capacidad de De masa movilidad, muscular. O sea, claro. hay muchas cosas que nosotros podemos prepararnos para llegar a un envejecimiento distinto. Pero también tenemos ciertos patrones que se han dado en la mercadotecnia y en mitos y en muchas cosas en donde envejecer es igual a enfermedades, igual a pérdida de memoria, es igual a depresión, es igual a ansiedad, es igual a sordera, o sea, muchas cosas con las cuales se ha ¿cómo se dice? Caricaturizado. Sí, se ha hecho una caricatura de lo que sería el ser Claro. viejo, ¿no? Claro, se ha creado toda una imagen de lo que ser viejo es. Y a mí me Sí, encanta ver, por ejemplo, estas modelos de edad sí, que claro. desfilan. Me encanta ver, yo, por Mm, ejemplo, que soy corredora, me sí, encanta ver en las carreras gente mayor. Yo, en particular, tengo un amigo que tiene 70 y tantos años y sí, sigue corriendo. Eso es muy inspirador porque, y claro. fíjate que, bueno, y también creo que es un tema cultural. Yo veía, por ejemplo, en un viaje que hice a Japón, Ajá, los adultos mayores muy autosuficientes en el claro. metro, subiendo, bajando con su voz del mandado y demás, Sí, en una actitud totalmente distinta, ¿no? Entonces, es la confirmación de que es un tema cultural, que tenemos que cambiar nuestra percepción de cómo es ser adulto mayor, sí, pero también de cuidar de tu envejecimiento desde hoy, ¿no? claro, claro. Cuidando tus hábitos, ¿no? Cuidando tu forma de vivir, tu forma de comer, tu forma Claro, del día a día, ¿no? claro. Y nosotros, por ejemplo, que somos tan antojadizos, ¿no? Y entonces de repente dices, bueno, a ver, ya le detectaron el azúcar altísima. Ya no puede comer pan de muerto. Ya no, punto. Ay, no, pero qué tal que su último se lo voy a dar. No, o sea, justo tenemos que ser conscientes en ese sentido, Sí. porque no es que sea su último, no, es que no es lo mismo vivir con una pierna que con las dos. O sea, hay muchas cosas culturalmente que no estamos preparados. Ahora que mencionas Japón, bueno, pues también tienen ya muchos años de una enorme población de personas Claro, tiene su envejecidas. pirámide invertida. Ajá. Estamos a punto en el Sí. 2050. De hecho, el Instituto Nacional de Geriatría ha mencionado que actualmente hay más adultos mayores que niños de 3 años para abajo en nuestro país. O sea, realmente es a lo que vamos, Claro, ¿no? claro, Pero claro. no estamos conscientes porque seguimos viendo muchos niños por todos Sí, lados. sí, sí. Pero la realidad no es esa, la realidad es que ya hay una población que antes se moría a los 60, en 1960, llegabas a los 60 años, 61 años, te acababas de jubilar, te morías a los 62. Ahorita se están jubilando a los 60, 65 y siguen viviendo 20 años más. Sí, Son claro. 85 años, normalmente ahorita lo que 70 y tantos está más o menos el promedio de vida, pero bien cuidados, 85 años puede vivir una persona en México, ¿no? Oye, Rocío, ¿en qué momento o qué es lo que te hace de repente decir, este es mi tema, son los adultos mayores? ¿Qué te hace? Porque te veo muy apasionada, digo, Mis, ¿qué momento hiciste clic? Tuve unos abuelos maravillosos, sobre todo tuve unos abuelos maternos maravillosos, que fueron para mí, no vivía yo con ellos, pero estuve muy, muy cerca de ellos mucho tiempo y para mí fueron fundamentales, o sea,
los admiré muchísimo, los quise muchísimo, tuve una relación maravillosa con ellos. Claro. Y eso me hizo decir, de aquí soy, esto es lo que me encanta. Y por otro lado, en psicología, cuando yo estudié psicología, casi no había nadie dedicado a adultos mayores. Luego llego a esta residencia de la comunidad judía y me encuentro con situaciones muy fuertes también, y veía yo como, aún con todo el dolor, con todo el sufrimiento, con personas que perdieron a su familia entera en el campo de concentración, así, salieron adelante y fueron felices, y quizá no tan felices siempre, pero sí lograron tener una vida, lograron llegar a una vejez distinta. Entonces, pues me estaba yo dando cuenta de todas las posibilidades. Mira, se creía antes que al llegar a cierta edad ya no había como más herramientas, o sea, todo iba para abajo. Ahora en gerontología sabemos que no, que es una etapa que se construye en todo momento, que incluso hay plasticidad neuronal, o sea, hay áreas del cerebro que si tú las trabajas y no las habías trabajado, van a ayudar a hacer conexiones con otras áreas del cerebro. Se creía que el adulto mayor no era capaz, o sea, decían, no, si siempre ha sido necio y depresivo, pues va a ser peor de viejo. No, o sea, incluso ya hay psicoterapia para el adulto mayor, y el adulto mayor es capaz de modificar por completo su estilo de vida como cualquier otra etapa. Entonces, se pensaba que era una etapa ya muy cerrada. Ya no hay nada que hacer ahí. Ya no hay nada que hacer ahí nos quedamos, no, pues ya, mire. Y no, incluso con demencia, bueno, hay cosas que no pueden recordar, pero sí sabemos que hay un montón de cosas de intervención que podemos hacer para la etapa final, ¿no? Pero hay personas que en esa etapa han sido más felices que en otro momento de su vida. Entonces, nunca sabemos. La realidad es que no dejamos de aprender en todo momento, es aquí y ahora. Incluso como profesionales, lo que pudimos hacer en ese momento es hasta ahí. Si al día siguiente yo llego y ya no está, por un infarto, por lo que sea, dimos lo que pudimos dar en ese momento. Ahí está, en vida. Ya, en vida. ¿no? Eso es lo que tenemos que quedarnos con esa situación. Y todo este programa de atención centrado en la persona nos lleva incluso a que el adulto mayor tiene que tener un plan de vida. Tiene que hacer un plan de vida, tiene que tener un significante de las cosas, tiene que sentir que su vida tiene un significado y encontrarlo antes de morir. Hay que cerrar el círculo. Entonces, qué fuerte esto que nos estás diciendo. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Oye, ahorita que hablaste de cerrar el círculo, y hablando, recordando el tema de las personas que estuvieron en el Holocausto que te tocó atender ahí en la comunidad judía, y yo recuerdo el caso de mi abuela, que fue abandonada por su papá y su mamá. Cuando ella llegó ya en una etapa mayor, ella falleció, pero ya que estaba muy mayor y tenía ya un poco de demencia y eso, recordaba muchas cosas o mencionaba muchas cosas de su infancia, y como que la parte del dolor ahí la procesaba. ¿Sucede esto? O sea, que cosas de la infancia, o en este caso que tú tratas con el tema del Holocausto, llega un punto en donde en el, digamos, en el final de tu vida, ¿eso te alcanza? ¿Eso te toca? Sí, por ejemplo, en el problema de memoria, en el problema de demencia, tú no recuerdas quizá lo que comiste ayer o si acabas de comer ahorita o no. Tú te ubicas 20, 30, 40 años atrás. O sea, tú eres hace 40 años, hace 20 años. Sí, porque ella, por ejemplo, preguntaba por su mamá y ya era una persona... Claro, porque esa es la memoria para ella más clara. La reciente no, lo que se pierde más es la memoria reciente, en el caso de Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Entonces, otro mito, la demencia senil. Es que tiene demencia senil. No, no hay demencia senil, es demencia con un apellido, o sea, no existe la demencia senil, no es parte normal del envejecimiento, no es parte de la senilidad. Si hay un problema de memoria de un momento a otro, es que algo ocurrió a nivel cerebral, ¿no? No es normal. O sea, es que en su demencia senil ya tal cosa. No. Algo no está bien. Hay que valorar, hay que ver, y hay que ver por dónde, porque incluso los aspectos depresivos o de ansiedad van a verse alterados en la memoria y en el día a día de la persona, ¿no? Oye, Rocío, ¿hubo algún momento en que cuando emprendiste, cuando dijiste voy a hacer
Huehuecali, voy a empezar mi propio camino, que tuviste miedo o que te has arrepentido? Decir, pues tú trabajabas en un montón de instituciones, te pudiste haber quedado en una institución trabajando, ¿en algún momento tuviste miedo o te has arrepentido de haber dado ese paso? Híjole, muchas veces. Muchas veces lo que me regresa y me centra otra vez es ir y verlos y decir, están bien, estamos bien, ahí vamos. Y quizá lo que digo es, económicamente no es fácil mantener esto cuando son tan pocos pacientes. Obviamente, mientras más pacientes tengas, puedes distribuir más los gastos. Pero yo si tengo 1 o tengo 11, sí, tus gastos tengo que tener la renta, claro. tengo que tener los enfermeros, tengo que tener cocina, o sea, no es que sea de repente el gran negocio de la gran utilidad, más por la pasión, ¿no? Y... Sí, en realidad sí. Vaya, sí es un negocio, pero no es el gran negocio. O sea, creo que a veces se gana más en otras cosas hablando de dinero. Sí. Es toda una forma de vida, es para toda la familia, no estoy hablando solamente de mí, tengo una niña de 10 años y tengo esposo y creo que nos ha cambiado totalmente este trabajo a los 3, vemos de una manera muy distinta y los 3 estamos involucrados de alguna forma como seres humanos distintos, sé por lo menos que mi hija entiende de una manera muy distinta el envejecimiento que algunos de su salón, ¿no? Claro. Y ha convivido con muchos y le han tocado pérdidas también, entonces hemos tenido que trabajar esa parte, ¿no? Aprender a decirle, dile adiós a Rubén, o sea, a la gente que ella desde chiquitita se encariñó, ¿no? Empezar con los duelos. Oye, pues qué tema súper interesante, Rocío. Muchas gracias. Gracias si alguien tiene interés, no solo en el tema de residencia, sino también en terapias o en una atención especializada, porque a veces no sabemos qué hacer con un adulto mayor. A veces dices, es que no lo iba a un geriatra porque físicamente está muy bien, pero de repente empieza a tener signos y demás, pues mejor acérquese con un profesional que incluso le va a usted orientar qué hacer. O sea, no solo el trato es hacia el adulto mayor, sino también hacia el cuidador, ¿no? A trabajar por qué yo, cómo lo voy a hacer. Y tenemos además un muy buen equipo de geriatras, o sea, sí trabajamos con muy buenos geriatras, con neurólogos, con neuropsiquiatras por el tipo de problemática, ¿no? Entonces sí podemos, ya que conocemos el caso, los orientamos con quién y vamos trabajando en conjunto, porque muchas veces sí se requiere de una medicación, pero son médicos que no van a tener dormido al paciente todo el tiempo, sino que le van a permitir seguir haciendo su vida. ¿Dónde los pueden localizar si tienen interés? Nos pueden localizar en Huehuecali, es Huehuecalli, en Facebook y en Instagram, y en el 244-130-3284. Pues acérquense a Rocío si tienen un adulto mayor, mejor, y pues hagamos esta conciencia de tener un plan de vida para el envejecimiento y de tener otra mirada, otra perspectiva sobre lo que es envejecer, y que eso es una etapa que debe tener la misma dignidad y llegar con la misma dignidad con la que vivimos todas las etapas de nuestra vida. Rocío, qué placer platicar contigo. Igualmente, muchísimas gracias. Nos esperamos en el próximo Gracias. episodio de Mujeres Caóticas, martes a las 8 de la noche. Esto es Ambas Manos al Aire.